Las características importantes son que al final son perros muy activos y con una fuerza y determinación muy fuerte. Y eso muchas veces les hace impulsivos, ¿no? Es como veo, actúo, veo, actúo, veo, actúo. Eso es lo que han tenido que hacer, ¿no? La capacidad de observación, además, es muy típica de ellos porque en los muelles durante cientos de años estaban mirando al mar y en cuanto aparecía un barco ellos ya estaban listos, ¿no? Para lo que les tocaba hacer. Estaban en el campo con las cabras y tenían que estar observando constantemente para ver si hay algún peligro. Perronología. No es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Piensa sin padres es la opción. Bienvenidos a este episodio de Perros y Punto, en el que vamos a aprender sobre algo tan especial como una raza de perro típica en España, además autóctona del país, de toda la zona de la península ibérica, y es una raza excepcional que a mí me encanta y es el perro de aguas español. ¿Por qué voy a grabar hoy el podcast sobre este perro? Pues porque hemos hecho un reel sobre perros de aguas español y de repente ha explotado, se ha hecho viral y habéis escrito muchísimos en los comentarios que os gustaría saber más sobre esta raza, así que ¿por qué no? Vamos a hacer un podcast dedicado especialmente a ellos, porque atención, el perro de aguas español, o también muy conocido como el turco andaluz, es una de las razas más versátiles, más inteligentes y además visualmente más icónicas que tenemos en España. Es un perro con alma de trabajador y una historia fascinante de lo que hoy vamos a hablar. Y antes de empezar, me gustaría deciros que alrededor de esta raza existe una polémica que probablemente muchos de vosotros no conozcáis y os la voy a contar. ¿Por qué? Porque soy educadora, adiestradora y soy instructora canina desde hace más de 15 años y nosotros los profesionales tenemos un enamoramiento de esta raza, pero es verdad que nos duele mucho ver a esta raza desequilibrada en manos de familias que no se han planteado quizá la educación que requieren estos ejemplares. ¿Y por qué ocurre? Porque cuanto más inteligente una raza, más activa y más historia funcional tiene, más requiere por parte de las familias para mantenerse equilibrada. Y este es un punto que desde hace unos años falla un poco en nuestra sociedad, ¿bien? ¿Por qué? Porque últimamente pues siempre escogemos perros más a nivel estético, porque nos gusta, porque hemos visto algunos vídeos, porque nuestro amigo tiene uno, porque lo que sea, y escogemos esta raza porque simplemente nos gusta. Y aquí es cierto que cometemos un pequeño error, porque un perro de aguas español es increíblemente buen compañero en una convivencia familiar, sin embargo, requiere que seamos conscientes de qué educación necesita para ser feliz y para mantenerse equilibrado, porque estos perros rápidamente tienden a dar algún tipo de problemillas de conducta que dificultan la convivencia, de los que más adelante hablaremos. Por ahora querría también que a través de este podcast nos planteemos un poco cómo es la vida de nuestros perros en nuestra casa. Porque hay algo que hemos hecho muy bien y es domesticar a los perros, crear diferentes tipos de perros con diferentes utilidades que nos acompañen en nuestra vida. Hoy en día, la mayoría de los perros son más de compañía y nos acompañan en nuestra vida, son parte de la familia, son miembros de nuestra familia y les amamos con locura y les ofrecemos la mejor vida del mundo. Sin embargo, no siempre cubrimos sus necesidades como ellos lo necesitan. Y ciertamente hace muchos años, tanto los perros como nosotros los humanos vivíamos mucho menos. A lo mejor teníamos una vida más activa, más emocionante, más basada en la supervivencia, pero es verdad que era una vida mucho más corta en tiempo. Al final los humanos vivían entre 30 y 40 años. El que llegaba a los 50 ya era muy mayor, y en los perros pasa algo muy similar. Hace muchos años nuestros perros vivían pues entre 5 o 7 años y ya está. Sin embargo, ahora les ofrecemos un tipo de cuidados de muchísima mayor calidad, sobre todo a nivel higiénico y sanitario, por lo que tanto los humanos como los perros hemos duplicado nuestra esperanza de vida y así podemos pues vivir el doble sanos, pero cuánto de felices, ¿no? Entonces,
Efectivamente, nuestros perros, como tenemos este enfoque de cuidados de salud, pues siempre estamos pendientes de que no tengan infecciones, de que no tengan garrapatas, de que no tengan ningún tipo de enfermedades. En caso de que las tengan, los tratamos y a nosotros mismos también, y viven muchos más años. Y lo ideal sería acompañar ese esfuerzo que hacemos por ellos a nivel de salud y de cuidados, acompañarlo también por unos conocimientos mínimos sobre sus necesidades emocionales y conductuales para poder hacerlos más felices de verdad y mantenerles no solo sanos, que he golpeado la mesa, mantenerles no solo sanos, sino también mantenerlos equilibrados y felices. Vamos a empezar, por lo tanto, con esta reflexión. Aunque nuestros perros sean más sanos, más bonitos, más de todo y vivan con nosotros en nuestra casa y sean cariñosísimos y todo bien, ¿realmente los hacemos más felices en nuestros pisos de pocos metros cuadrados con esas salidas al parque cañino 2 o 3 veces al día y alguna escapada semanal al campo? Pues fíjate, puede ser que sí. A veces no, pero puede ser que sí. Bien, vamos a hablar hoy sobre este tema desde el principio. Arrancamos hablando sobre cómo empezó un poco la historia del perro de aguas español, de dónde viene y por qué, ¿no? Vamos a hablar de un perro que mientras la aristocracia europea del siglo XIX se dedicaba a crear estándares estéticos en salones victorianos para que sus perros combinaran con las cortinas, con el no sé qué, el perro de aguas español estaba como en el barro metido, ¿no? En la sierra, en la cubierta de los barcos, trabajando. Sí, porque fueron los ingleses los que empezaron con los estándares estéticos de las razas, los que empezaron a tener un poco más de cuidados estéticos, ¿no? Hacia nuestros perros, no solo a nivel del día a día y de mantenerlos pues más limpios y más cuidados, sino que también a nivel de precisamente estandarizar las estéticas de las diferentes razas y empezar con, llamémoslo así, un poco el postureo, ¿no? Que de primeras ni tan mal, porque empiezas a establecer como esos protocolos en los que empiezan a existir razas de ciertas características que no solo se mantienen de un ejemplar a otro, sino que se cuidan para conservar esa raza. Bueno, ya sabéis que eso ha derivado a través del Kennel Club famosísimo inglés, ha derivado en muchos problemas genéticos de salud. Entonces, ni tanto ni tan calvo, ¿no? Vamos a cuidar nuestras razas porque por algo durante cientos de años se han criado y se han ido mejorando sus características, pero tampoco nos obsesionemos en criar siempre con primos y hermanos y madres y padres, porque al final tenemos problemas que hoy son un fuerte dolor en las familias de muchísimas personas donde sus perros son muy amados, son muy buenos perros, todo es precioso, pero sufren el hecho de que el perro sufra una enfermedad genética que le impide pues tener una calidad de vida buena, ¿no? Entonces, bueno, esto solo lo menciono porque siempre que hablamos de los estándares estéticos me gusta que tengáis en cuenta estas dos cosas. Por un lado, bien, conservamos las características de la raza, por otro lado, vamos a tener un poco más de cuidado con el enriquecimiento genético con el que mezclamos, ¿no?, a los ejemplares. Bien, vamos a volver al perro de aguas español, que es por excelencia el perro del pueblo, un perro de obreros, de pastores humildes, de marineros que no tenían tiempo para peinar los rizos de esos perros, sino que necesitaban una herramienta de trabajo infatigable. Vamos a descubrir por qué este perro todoterreno es mucho más de lo que parece a simple vista, porque la mayoría de las personas que decide tener un perro de aguas hoy decide tenerlo pues muchas veces incluso porque su pelo es hipoalergénico, que eso yo lo he escuchado muchísimas veces y oye, está bien, pero desde luego que es mucho más que eso este perro. Así que vamos con la historia. Empecemos con una de las mayores curiosidades de la raza, que es su nombre. Si vas a cualquier pueblo de Andalucía, no preguntes por un perro de aguas como tal, español, sino pregunta por el turco. ¿Y por qué el turco? ¿Y es que acaso viene de Turquía? Bueno, pues para nada. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, en el sur de España, la palabra turco se usaba para todo lo que era extraño, exótico o lo que llegaba de fuera por mar.
como estos perros aparecían en los barcos del comercio de la lana o de mercancías, el pueblo lo bautizó así, el perro turco andaluz, que es como se le llama, ¿no? Y ojo a esa funcionalidad suya, porque aquí hay algo muy interesante de estos perros, porque la realidad de estos perros es que se dividieron en 3 tipos de funcionalidades diferentes. A mí esto me fascina, me parece importantísimo que lo tengáis en cuenta. Estas 3 funcionalidades se dividen en las diferentes partes de España. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos al perro de aguas español, que estaba en el sur de España, y por otro lado en el norte de España. En ambos sitios tenía funcionalidades muy distintas. Empecemos por el norte de España, en el que, para aquellos que no sois de España, que nos escucháis desde los países del otro charco, ¿no? Desde los países de Hispanoamérica, pues quería explicaros un poco que España es un país como muy rico en geografía y también en climatología. Entonces, para hacerlo súper sencillo, solo para que lo sepáis, desde España, la mitad hacia arriba, el norte de España, es un poco más frío, más lluvioso. También la península está rodeada por diferentes mares, tenemos el Mediterráneo y el Atlántico, por lo tanto en el norte de España todos esos pueblos de Santander y Cantabria están están en el Atlántico, por lo tanto hay muchísimo oleaje, hay vientos, más frío, más humedad, más lluvias. Y por lo contrario, en el sur tenemos un clima mucho más cálido, más estable. El Mediterráneo es un mar mucho más caliente también y no hay tanto oleaje, etc. Entonces, ¿cómo se divide respecto a esta característica de España, la función del perro de aguas? Pues en el norte, en esos puertos cantábricos y en Santander, este perro era un marinero más, básicamente, en los barcos, ¿no? Y existen muchas anécdotas, que aquí ya iniciamos con las anécdotas históricas de el perro amarrador. ¿En qué consistía esto? Pues el perro de aguas español, cuando los barcos de pesca de los pescadores volvían con la pesca de ese día y llegaban al muelle, siempre tenían que acercarse al muelle con el barco, ¿no? Y el perro de aguas hacía una función muy importante, prácticamente básica, para que ese barco pueda llegar al muelle. Y es que los marineros tiraban al agua un nudo grande que se llamaba cabo, y ese perro saltaba dentro del agua para recoger con la boca el nudo y llevarlo nadando hacia el muelle para que lo recojan las personas que estaban allí esperando y por lo tanto puedan tirar de esa cuerda, de ese cabo, y amarrar el barco al muelle. Parece bonito de primeras y parece un trabajo realmente como útil y funcional, y sí lo era, pero también era un trabajo muy peligroso porque el perro no podía fallar, digamos. Si el perro fallaba, pues corría el riesgo de 3 cosas. 1, que el barco choque con el muelle. 2, que el barco quede a la deriva. Y 3, que para mí es súper importante, que no se habla normalmente de esta tercera consecuencia, pero con un oleaje muy fuerte, con la mar picada, como se llama en España, ¿no? Que es cuando el mar está con mucho viento y muy agitado, muchas olas, pero así como pues el perro también tenía ciertas dificultades para conseguir llegar nadando, ¿no? Entonces el tercer riesgo que para mí corría el perro era pues no llegar o quedarse atrapado entre algunos remolinos de las olas, a lo mejor pues algunas rocas, etc. Entonces, la función del perro era súper importante para que él sepa manejarse con esas corrientes, con ese oleaje, con esos vientos, con la mar picada, y llegar al muelle con ese cabo de la cuerda para conseguir que las personas puedan amarrar al barco al muelle con esa pesca diaria. Es un trabajo muy importante y realmente era un trabajo diario para ese perro. Por lo tanto, ya empezad a haceros una idea de la fortaleza mental que tenía que tener ese perro, de la capacidad resolutiva que tenía que tener ese perro, de la fuerza física para nadar con esas olas y con esas corrientes, de la capacidad de termorregulación que tenía ese perro para sobrevivir a esas temperaturas del agua, y luego la capacidad de aprendizaje, porque
un perro tiene que saber cómo manejarse en todos los entornos en los que está. Pues imaginaros estar nadando, no en una piscinita, sino en un mar picado y tener que saber cuándo avanzar más, cuándo menos, hacia dónde dirigirse, si la corriente te lleva aquí, te está desplazando, cómo dirigir el cuerpo para llegar al muelle con mayor eficiencia y hacerlo pues lo más rápido posible para no gastar tanta energía. Todas esas características las mostraba el perro de aguas español y encima de eso, lógicamente, pues en esa época los marineros y las personas que convivían con estos perros siempre escogían a los ejemplares más fuertes y con máximas capacidades, sobre todo lo que hemos dicho, para criar con ellos. Por lo tanto, la raza se ha ido especializando cada vez más en estas características, mejorándolas genéticamente. Esto pasó en el norte de España. Esta raza, yéndonos ahora al sur de España, donde hace un clima totalmente distinto y condiciones totalmente distintas, lo que se hizo con este perro es utilizarlo para dos labores diferentes. Por un lado, se le utilizaba en la sierra, en las sierras en general de la parte del sur de España, para el pastoreo de cabras. Y el perro de aguas español manejaba cabras en los riscos más difíciles de la sierra, en terrenos, digamos, poco llanos, ¿bien? Y luego una característica muy interesante del perro de aguas en comparativa con los demás perros pastores es que el perro de aguas español tenía más capacidad de estar solo sin que un pastor le direccione, ¿no? Lo contrario a lo que, por ejemplo, hace un border collie, ¿no? Así que la diferencia del perro de aguas español, que es un perro pastor, con el border collie, que es otro perro pastor también, es que el perro de aguas era un poco más independiente porque cuidaba los rebaños de las cabras solo, en solitario, y por lo tanto desarrolló dos características muy interesantes, que es la guarda, la capacidad de guardar esos rebaños y por lo tanto y en consecuencia un toque de inseguridad hacia los extraños, porque si tengo que guardar un rebaño, tengo que ser un tanto desconfiado de los extraños, ¿no? Porque si no, aquí somos coleguis todos y el rebaño queda al descubierto. Esta es la diferencia con el border collie, más que a nivel anatómico también tiene un pelín más de resistencia física sobre esos terrenos tan irregulares. El border collie al final es muchísimo más rápido y trabaja moviendo los rebaños de mucho ganado, de muchas cabezas de ganado, pellizcando los tobillos y tal y desplazándolos más bien por llanuras porque es mucho más rápido con la pata más fina y siempre está más pendiente de las directrices del pastor. Sin embargo, aquí tenemos esta característica que se separó un poco de otros perros pastores y que caracteriza precisamente al perro de aguas español. Pues esta era una de sus funciones tan interesantes. Y esta vida de supervivencia al final ha forjado en el perro una musculatura más dura que otros, ¿no? Sin embargo, en el sur esta no era su única labor. El perro de aguas español también era un perro de cobro en las marismas. Y lo que hacía es irse con los cazadores para cobrar las piezas de las aves acuáticas abatidas por los cazadores. Básicamente lo que ha hecho esto es que el perro tenga la capacidad también de correr y moverse sobre terrenos más de barro, aguas y cobrar esas piezas que caen, desplazarlas y traérselo a los cazadores. Entonces, igualmente aquí su característica de nado pues también sale a la luz. Esto hace que el perro de aguas español básicamente a nivel de resiliencia sea un todoterreno en muchas cosas y ese es el motivo por el que es tan buen perro para cualquier cosa que se necesite de él. Y aquí vuelvo a resaltar un pelín esa polémica que tenemos entre las personas que opinamos que el perro de aguas español es un perro de trabajo con una capacidad y con una inteligencia extrema, trabaja increíblemente bien y es un buen perro para una convivencia familiar, pero para personas que van a esforzarse en educarlo correctamente, informarse
y ser conscientes de qué necesita ese perro para que siga siendo sano y equilibrado en esa convivencia familiar. Más adelante hablaremos sobre bueno, pues las características de este perro que desembocan en típicos problemas de conducta de esta raza que muestran en una sociedad humana. A nosotros, a los profesionales, nos encanta el perro de aguas, básicamente porque es un perro que aprende súper rápido, tiene unos procesos de aprendizaje mucho más cortos que otras razas y por lo tanto con pocas repeticiones enseguida aprende lo que queremos de él. Y luego es un perro muy, muy noble hacia una de las personas de la familia. Él escoge a la persona correspondiente, ¿no?, a la que él quiere, y se acerra, o sea, como que se apega mucho a esa persona. Ahora seguiremos hablando sobre el tema del apego y la importancia de saber gestionar el apego natural de los perros de aguas. Bien, vamos a pasar a hablar sobre la comunicación, entre comillas, invisible de los perros de aguas. En mi caso, como profesional, hay algo que siempre me hace como un poco de gracia cuando la gente dice que, ay, no, es que mi perro de aguas tiene una mirada súper expresiva. Bueno, a ver, no os voy a decir que no, evidentemente todos nuestros perros son muy expresivos y cuanto más conocemos a un perro, pues más le entendemos y más expresivo nos parece, ¿no? Pero curiosamente, en caso del perro de aguas, que sus ojos o su mirada sea expresiva es un poco raro porque al final el perro es un reto comunicativo, ¿no? Por un lado, el perro tiene el pelo largo, tiene el pelo rizado, que además es como la marca, ¿no?, de su identidad. Y ese pelo tan largo actúa un poco como un muro para que el perro pueda no expresarse correctamente, porque el perro sí se expresa, pero no se perciben sus señales de comunicación con la misma facilidad que se pueden percibir, por ejemplo, en otro tipo de perro, que sea, yo que sé, un Jack Russell o un Border Collie mismamente, un labrador, ¿no?, o un Golden Retriever, un pastor alemán, donde realmente todas las partes del cuerpo del perro se ven mucho más, ¿no? Vamos a pensar en que la comunicación canina se basa en microgestos, se basa en macrogestos, obviamente, pero se basa mucho también en microgestos. Sin embargo, el perro de aguas español tiene el pelaje de tal forma que oculta las comisuras de los labios, no podemos como ver del todo la tensión en el cuerpo, en las expresiones faciales del perro, nos tapa mucho la dilatación de las pupilas, las cejas tampoco las podemos apreciar bien, enmascara totalmente la posición de las orejas y la cola, la mayoría de las veces los perros de aguas, sobre todo los de hace unos años, la tienen cortada, así que igualmente no pueden expresarse a través de la cola bien. Y todo esto crea lo que podemos llamar como un perro, digamos, invisible o un reto comunicativo, ¿no? Otro perro distinto, ¿no?, mucho más legible para el mundo en general, así que los cuidados del pelaje de los perros de agua son muy importantes y siempre os voy a recomendar que si tenéis a un perro de esta raza vayáis a un peluquero, a varios si queréis, escojáis a uno de confianza que os trate al perro. Una de las cosas del perro de agua es que, pues, por ejemplo, deshacer los nudos o peinar esos nudos con un cepillo poco adecuado, pues al final provocan más problemas y muchas veces estos perros sufren de problemas de la piel porque les duele, ¿no?, de una falta de cuidados adecuados en el pelaje de estos perros. Sea como sea, os recomiendo siempre que vayáis a un peluquero de forma regular, y cuando digo regular es tan regular como os lo diga el peluquero. No, es que yo todos los años en la muda le corto el pelo y ya está, ¿no? Le esquilo y fuera una vez al año. Bien, pues eso probablemente no sea suficiente. Es mejor a no hacerlo nunca, pero siempre os voy a recomendar que sigáis el consejo de un profesional peluquero canino. Así que ahora vamos a pasar a las características del perro, a su temperamento, pero más bien arraigado, ¿no?, de la genética. Pues hablando de esto, tenemos que tener en cuenta el pasado del perro, que es de lo que hemos estado hablando, y cómo eso ha impactado en el temperamento del perro hoy. El perro ha sido seleccionado para ser extremadamente resiliente, como habéis podido comprobar según su historia, pero eso ha fijado en él ciertas tendencias en el temperamento.
O sea que son perros que suelen tener características concretas. Para mí, las características importantes son que al final son perros muy activos y con una fuerza y determinación muy fuerte. Y eso muchas veces les hace impulsivos, ¿no? Es como veo, actúo, veo, actúo, veo, actúo. Eso es lo que han tenido que hacer, ¿no? La capacidad de observación, además, es muy típica de ellos porque en los muelles durante cientos de años estaban mirando al mar y en cuanto aparecía un barco ellos ya estaban listos, ¿no? Para lo que les tocaba hacer. Estaban en el campo con las cabras y tenían que estar observando constantemente para ver si hay algún peligro cerca, y eso también le ha hecho tremendamente observador. Estando en las marismas con los cazadores tenían que estar constantemente pendientes de por dónde cae ese ave, porque hay que ir corriendo hacia allí para recoger ese ave. O sea que el perro tiene también la capacidad de mirar hacia arriba. Esto parece una chorrada y dirás, no, claro, no, ¿dónde va a mirar si no? Pues arriba, abajo y a los laterales. Sí, ¿vale? Pero es verdad que no todos los perros tienen la capacidad de mirar hacia arriba. Los perros la mayoría de las veces miran de frente, tienen visión periférica hacia los laterales y obviamente hacia abajo porque la nariz siempre les tira a identificar su entorno a través de las partículas olorosas que hay en el ambiente. Por lo tanto, los perros tienen la capacidad innata sin más de mirar hacia adelante, hacia los laterales y hacia abajo. Sin embargo, mirar hacia arriba e identificar objetos más que estén en el cielo o sobre esa capa azul del cielo, nubes, no es, aunque parezca mentira, una capacidad tan natural en todos los perros. Pues en este sí. Bien, entonces, todas esas características existen en el perro por esa herencia histórica de sus conductas. No es un perro que ignore su entorno, es un perro que escanea constantemente las cosas y, dado a su pasado, ha desarrollado una tendencia natural a la neofobia ambiental, que os preguntaréis un poco qué es esto. Vamos a hablar rápidamente de la neofobia. La neofobia es el miedo, rechazo o aversión irracional y descontrolada, por cierto, o sea, no es controlable, hacia las cosas, hacia diferentes experiencias o hacia situaciones o personas nuevas. La palabra neofobia viene del griego, que es neos, nuevo, y phobos, miedo. Por lo tanto, tenemos miedo a las cosas nuevas, ¿vale? Neofobia. ¿Cómo se manifiesta? Pues se manifiesta con una resistencia a cambiar las rutinas y una resistencia a lo desconocido, a probar cosas nuevas. Esto a veces también se puede ver que no es tan típico porque al final nuestros perros de aguas españoles, pues normalmente en casa, yo qué sé, son perros que están estimulados de una forma distinta, entonces la comida es uno de los momentazos de su día y suelen comer más, pero es verdad que en esta raza suele haber como siempre una prudencia hacia probar cosas nuevas, incluso relacionadas con la comida, ¿no? Que le das algo nuevo y se pone a olisquearlo, así como que tal, y bueno, igual que se lo come, igual no, ¿no? Entonces, bueno, total, que tiene esta neofobia. Es básicamente como un observador inseguro, ¿no? Si esa inteligencia y esa capacidad de alerta no se equilibran, y también esa impulsividad no se equilibran con una educación coherente en la familia, pero sobre todo consciente, el perro acaba desequilibrándose muy rápido y ahí nacen los principales problemas de conducta que vemos cada día en las redes sociales, bueno, en Perros y Punto en general, cuando nos escribís emails y mensajes con vuestras consultas, ¿no? Pidiéndonos ayuda. Pues efectivamente, los perros de aguas tienen la tendencia a mostrar 3 tipos de conducta que son los más típicos en ellos. Luego, lógico, pues cualquier otro problema de conducta aparece, yo qué sé, también puede existir un perro de aguas español que de repente en casa, yo qué sé, tenga un problema con las eliminaciones, ¿no? Y que no pare de hacer sus cosas dentro de casa. Obviamente puede existir, obviamente puedes tener un perro de aguas español que ladra sin parar, pero no es tan común como estos 3 problemas de comportamiento que os voy a mencionar a continuación. Pues el primer problema de conducta que tenemos es la reactividad de estos perros en los paseos.
que, ojo, lo llamamos, o yo por lo menos, lo llamo reactividad para que vosotros que me estáis escuchando lo identifiquéis. Pero en realidad la reactividad que todo el mundo determina o llama así, no siempre es reactividad, ¿vale? La reactividad es estrictamente una conducta que el perro ejecuta cuando se lleva una sorpresa y no sabe cómo llevar la situación. O sea, el perro está andando, de repente aparece otro perro y él no sabe cómo gestionarlo, se topa con eso de repente y su reacción es reactiva a eso. Entonces, ¡ah!, empieza así. Luego muchas veces lo que llamáis reactividad en realidad o bien es una impulsividad o bien es una conducta aprendida en la que el perro ya sale a la calle directamente acechando, observando, en alerta, buscando, parece ser como que incluso está buscando un estímulo que cuando aparezca él se va a lanzar a ladrar, ¿no? Entonces pasa a ser un poco una conducta aprendida. En caso de los perros de aguas, pues vamos a llamarlo reactividad, por no llamarlo reactividad, impulsividad, falta de control de la correa, mala gestión de la excitación, etcétera, ¿no? Pero bueno, pongámonos que es reactividad en el paseo. Pues ese temperamento, digamos, del perro, esa capacidad de observación se vuelve hipervigilante, ¿no? En caso de los perros. Y el perro no pasea, sino más bien parece que apatrulla el entorno y cualquier estímulo que no comprende o que aparece o que empieza a moverse delante de él, pues el perro no sabe bien cómo gestionarlo y entonces tira de la correa, mete un tirón, se pone a dos patas, va a lanzarse, parece como que se quiere lanzar a morder y empieza a ladrar, ¿no? Muchas veces está generada esta reacción a través de la inseguridad, ¿no? Es decir, o bien puede ser por un exceso de control o bien puede ser por una inseguridad. Lo del exceso de control, bueno, eso lo dicen algunas personas, es que yo en el perro de aguas sí veo cierto control, pero vamos, nada comparado con un pastor alemán, por ejemplo, o sea que descarto un poco lo que no como un patrón, pero no significa que no haya perros de agua que se lancen por control. Obvio, puede ser, ¿no? Pero muchas veces está impulsado por falta de capacidad de gestión de esa situación, porque no se le ha socializado bien, porque las personas que están a cargo de ese perro no le han enseñado a reaccionar en esas situaciones con tranquilidad, con paz, que se puede, pues el perro no conoce otra forma de reaccionar y reacciona de esa forma. Y por otro lado, pues puede ser efectivamente por inseguridad, ¿no? Porque en algún momento el perro, pues en su adolescencia, en su fase de cachorros o en la fase de pubertad, a lo mejor se ha expuesto a alguno de esos estímulos y se ha llevado una experiencia que le ha asustado o que ha sentido que no se estaba encontrando a gusto, que no sabía salir de allí, ¿no? Lo típico de, ay, mi perro ya tiene las vacunas. Os voy a dar un ejemplo de una situación típica que acaba en una potencial reacción reactiva del perro. Y es cuando tenéis cachorros, muchas veces acabáis con las vacunas y empezáis, ay, por fin, madre mía, por fin puedo ya sacar al perro y que desfogue y todo eso. Lo que es un monumental error, o sea, el error más grave que comete todo el mundo con su perro cuando tiene un cachorro en casa es ponerle la correa por primera vez y sacarle a dar un paseo. Esto es un error garrafal que conlleva la mayoría de los problemas de conducta de nuestros perros en sociedad, en su vida adulta, sin lugar a duda, porque tú no puedes exponer a tu perro a algo tan nuevo, tan estimulante o tan estresante en un paseo largo con la correa puesta. ¿Por qué? Porque tu perro, toda su corta vida, que por muy corta que sea, es toda su vida, desde que le has traído a casa, está contigo en casa, con los estímulos de la casa, las rutinas de la casa, y eso lo tiene controlado. Si tú de repente quieres exponer a ese perro a más estímulos, es demasiado abrumador para él que de una hagas todo esto. Le pones la correa, le sacas a la calle, le expones a una acera con olores nuevos, ruidos nuevos, coches nuevos, personas que de repente se cruzan con él que él no sabe que se van a cruzar y ya está, y se van porque se viene una persona hacia él las primeras veces y cuando esto ocurre en casa es para saludarlo. Pero aquí de repente pasan de largo, nadie le ha enseñado a gestionarlo. Muchas de esas personas van con carritos que hacen ruido con las ruedas, muchas de esas personas van con bolsas de la compra, otras van con sus otros perros que encima hay una especie de tensión extraña por medio, todos los ruidos
ruidos, los pájaros, los coches, absolutamente todo lo que supone el estar en la calle ya es abrumador como para que todo eso sea a la primera. Y encima de eso, cuando el cachorro intenta gestionar esa situación, no puede hacerlo porque la correa de repente le impide moverse con libertad. Encima de todo eso, tiene la libertad de movimientos completamente reducida, limitadísima. Entonces, ¿qué pasa? Que la mayoría de los cachorros en su primer paseo se paran abrumados y no quieren avanzar y tenemos que tirar de ellos y muchos de ellos se anclan y dicen no avanzo, pero no porque no quiera, sino porque está abrumado. Eso es una cagada monumental, es el error más grande que comete la gente cuando tiene un cachorro y es el que más consecuencias tiene a futuro. Entonces, la mayoría de los perros que, llamémoslos reactivos, tienen estas reacciones en la calle, en el paseo, hacia los estímulos con los que se cruzan, vienen a raíz de ese tipo de situaciones, ¿no? O las primeras veces que exponemos a nuestro cachorro a jugar, entre comillas, con otro perro que no conocemos y que probablemente esté también agobiando a nuestro perro, tampoco lo sabemos detectar y esa situación el perro lo pasa mal y no quiere que se repita. Entonces, luego en su vida adulta, él hace por intentar que no se repita y entonces empieza a ladrar y se da cuenta que muchas veces ladrando y lanzándose hacia algo que le está suponiendo no sé cómo gestionar esto, pues consigue no acercarse y no exponerse a la interacción con ese estímulo y por lo tanto esa conducta la fija y la empieza a desarrollar con frecuencia. Obviamente, cuanto más veces la desarrolla y la pone en práctica, mejor la hace, ¿no? Más la perfecciona y por lo tanto tenéis la sensación vosotros que cada vez empeora más, pero en realidad no está empeorando más. En la cabeza del perro cada vez lo hace mejor, ¿no? Bien, pues este es el primer problema de conducta típico de los perros de aguas. El segundo problema de conducta que suele mostrar esta raza es la inseguridad hacia los estímulos, ¿no? Y aquí entra en medio la neofobia, ¿no? Del que hablábamos. Igual que la reactividad tiene un componente basado en esa impulsividad y esa actividad y esa capacidad de observación del perro de aguas, pues la inseguridad de estos perros viene a partir de su neofobia y puede colapsar un perro de aguas ante una papelera nueva, un ruido o una persona extraña. Sobre todo si no se le ha trabajado la habituación de forma profesional o una socialización de forma progresiva, ¿no? El perro al final acaba viviendo en un estado de alerta constante y es un poco incómodo porque obviamente cuando tenéis a un perro de aguas y es muy miedoso o muy inseguro, os da pena y no sabéis cómo gestionarlo y os empieza a frustrar también y es como un bucle que se retroalimenta. Pues los perros de aguas españoles suelen ser inseguros, pero si esa inseguridad natural no se lleva bien desde cachorro, no se le socializa correctamente y no se le habitúa a algunas cosas que van a vivir el resto de su vida, pues mostrará miedo, se cambiará la inseguridad por miedo. ¿Cuál es la diferencia entre la inseguridad y el miedo? Pues un perro de aguas cuando está inseguro se quiere acercar pero se muestra prudente, se va acercando con la nariz un poco, echando el cuerpo hacia adelante pero dejando las patas de atrás un poco estiradas, ¿no? A ver si me acerco pero no me muevo de aquí. Sin embargo, eso muestra curiosidad. Entonces el perro es inseguro y es prudente y está genial que investigue el estímulo antes de interactuar con él, está súper bien, la inseguridad se gestiona con cierta facilidad. Sin embargo, cuando la inseguridad pasa a ser miedo, el miedo básicamente se refleja de 3 formas, que siempre son las mismas y si no es ninguna de estas es que no es miedo, es simplemente inseguridad o una seguridad inducida o una inseguridad aprendida, pero no es miedo. Bien, bueno, esto ya son detalles como más profesionales, quizá algo más técnico que a lo mejor no os interesa demasiado, pero bueno, yo aquí os lo cuento para que lo sepáis. Total, que el miedo se refleja solo de 3 formas. 1, el perro se puede bloquear, se queda como inmóvil, como que le estás pidiendo que se mueva, no se mueve, le estás poniendo un trozo de comida delante, no la huele, ni la come, ni nada de nada de nada. Bueno, en general un perro bajo un estado emocional de miedo como tal no comerá ni olerá nada. Pues eso también nos habla de que está bajo el miedo. Total, que la primera manifestación del miedo puede ser el bloqueo, la segunda puede ser el ataque. O sea, el perro hace un ataque defensivo porque se quiere defender de algo, porque se siente inseguro. Y la tercera reacción es la huida. O sea que un perro que está bajo un estado de miedo solo puede morder, huir o bloquearse.
La mordida obviamente miedosa no es como una predatoria, es más intermitente, más Total, que si no se lleva bien la inseguridad del perro de aguas desde muy pequeño y no se gestiona correctamente las situaciones futuras que el perro va a ir viviendo, pues podemos desembocar en un perro miedoso y muchas veces se vuelve miedoso en general a los estímulos en general. Y eso ya pues implica ayuda profesional para que podáis eliminar esos miedos, eliminarlos o por lo menos enseñarle al perro a gestionarlo de una forma distinta, porque probablemente un perro muy miedoso, con un miedo generalizado, profundo, o sea, como muy anclado, probablemente pues no podréis eliminarlo del todo y que de repente el perro se vuelva ahí en plan súper seguro de sí mismo, echado para adelante, ¿no? Valiente ahí, bueno, no, pero sí que podemos reducir los miedos hasta el punto en el que el perro disfrute de las situaciones a las que se expone en vez de temerlas, no entrar en ese pánico. Bien, pues este es el segundo problema de conducta que tenemos de los perros de aguas en nuestra sociedad. Y el tercer problema de conducta de los perros de aguas suele ser el hiperapego, que muchas veces acaba en una ansiedad por separación. Los perros de aguas españoles son perros con una característica de tener un apego muy bonito y muy fuerte hacia sus guías. Es decir, en una familia que tiene un perro de aguas, el perro siempre va a escoger a una persona con la que se va a apegar a ella. Y aquí hay apegos sanos muy buenos y hay apegos que acaban siendo un problema. Pues el apego sano es aquel apego que se gestiona por parte del perro y que es un apego equilibrado. Por lo tanto, el perro cuando está contigo es uña y carne, pero cuando tú no estás delante o estás a distancia de él, el perro está bien. Simplemente te ve allí, te tiene gestionado y es capaz de hacer sus cosas, jugar, morder un palo, oler, rascar o hacer cosas, o estar en casa en tu ausencia 8 horas seguidas si hace falta, sin alterarse, ¿bien? ¿Qué pasa cuando el apego no se trabaja bien y por lo que sea una persona no tiene conocimientos, nunca se ha parado a pensar en ello, tiene un perro que ha generado un apego sano y positivo con esa persona y esa persona pues le empieza a ofrecer un exceso de atención descontrolada, un amor digamos inconsciente o la propia persona, que esto es muy típico también, está apegada al perro también, ¿no? Porque hablamos mucho del hiperapego de los perros hacia los humanos, pero poco se habla y mucho se encuentra a personas con hiperapego hacia sus perros, ¿no? Entonces, normalmente esas personas que no son conscientes de cómo educar a su perro de aguas y cómo gestionar equilibradamente el apego, provocan que ese apego se desequilibre y pase a ser un hiperapego que empieza a generar problemas de conducta en el perro. Y si eso tampoco se frena, eso acaba desembocado en una ansiedad por separación. Y pues muchas veces es porque se ha fomentado un vínculo tóxico que acaba en este problema, ¿no? Que al final la ansiedad por separación incapacita al perro para poder vivir con normalidad, sobre todo cuando tú te alejas de él o cuando desapareces de su vista y lo pasan mal. Y esto es un problema a la hora de la convivencia porque las personas que tienen perros con ansiedad por separación no pueden salir de casa, pero es que tampoco se pueden alejar demasiado del perro porque el perro de verdad en la ausencia lo pasa mal, ladra, aúlla, muchas veces acaba en problemas con los vecinos, si no empieza a morder todas las cosas de la casa o rasca el rodapiés o rasca la puerta y las rompe o empieza a babear y empieza a estresarse mucho, llegan a adelgazar. Muchos de esos perros pierden el control sobre los esfínteres y acaban miccionando y eliminando dentro de casa, o sea, básicamente haciendo pis y caca. Y eso es un problema porque acaba generando también ansiedad en las propias personas a la hora de salir de casa. Normal. Claro, pero eso hay que tratarlo. Se puede mejorar, se puede tratar, pero hay que hacer cosas. El caso es que eso, si se hubiese gestionado bien desde el principio, ese vínculo, ese apego de forma equilibrada y sana, no habría llegado a ser ningún problema. Pero volvemos a lo de siempre, la mayoría de las personas no educa a sus perros de forma consciente, sino que los tiene y los ama, pues ahí, en plan improvisado. Y
problemillas al canto. Nosotros, por ejemplo, tenemos mucha demanda de las personas para arreglar este tipo de problemas, para corregir estos problemas de conducta. Y en concreto, en cuestión a los perros pastores, dentro de Perrunología tenemos varias piezas de contenido destinadas a este grupo de perros, ¿no? Por un lado tenemos la clase del especial perros pastores, en la que desglosamos todas las características de un perro pastor y cómo tratarlo y cómo educarlo, o sea, qué es lo que el perro pastor necesita que hagas con él para canalizar esos instintos naturales que tiene suyos y ser un perro equilibrado. Y allí en ese especial de perros pastores hablamos sobre el grupo de perros de pastoreo. Y por otro lado tenemos una clase que solo habla sobre cómo educar a un perro de aguas español. Y hemos contratado a una educadora canina que trabaja con nosotros, que se llama Leticia. Ella es colaboradora nuestra desde hace 5 años y ella es experta en perros de agua, básicamente porque en los últimos 5 años de su trabajo casi todas las semanas le llegaban clientes, 1, 2 y 3 clientes con perros de aguas. Entonces, claro, a los 5 años Leticia se ha hecho mega experta en emociones y conducta de perros de agua, no experta en líneas estética, estándares estéticos, sino puramente emociones y conducta. Y Leticia ha grabado una clase para hablarle a todas las personas que tienen perros de aguas sobre realmente cómo educar a un perro de aguas, qué necesidades cubrir suyas a diario, cómo estructurar los paseos, qué tipo de juegos hacer con el perro, cómo tratar al perro, ¿no?, de aguas español, porque el perro de aguas español, por ejemplo, tiene una curiosidad y a la vez una característica también de la raza, que es una sensibilidad al entorno en general. Y luego tiene como un umbral de frustración muy bajo. Entonces son perros de mecha corta, a la vez son perros que tienen una alta inteligencia, pero eso se traduce en una velocidad de procesamiento muy rápida que, si no se canaliza, eso deriva en conductas de desplazamiento o muchas veces en estereotipias. Y eso hay que saber llevarlo también. Por ejemplo, esta raza también tiene algo típico que es como una especie de bloqueo de los perros de aguas español, ¿no? Y esto ocurre porque los perros son muy sensibles al castigo, ¿no?, a las correcciones físicas. Cuando hablamos de castigo no hablamos de pegar al perro, ¿vale? Que siempre hay una interpretación, no sé por qué, en ese aspecto, pero no hablamos cuando hablamos de castigo no hablamos de castigo físico, de pegar al perro, sino pues cortar y, yo qué sé, imagínate, el perro ha empezado a morder algo en casa que no debería, o se ha subido encima de la encimera, etcétera, y tú puedes castigar al perro retirándole de allí y dejándole o bien en su sitio, en su zona de confinamiento, o le guardas en el baño o le sacas fuera de casa, ¿no? Pues aunque no lo quieras hacer a modo de castigo, imagínate que entras en la cocina y el perro está justo encima de la encimera comiéndose el pastel de carne para la cena. Claro, por inercia te sale no sujetar al perro, retirarle de allí y sacarle fuera de casa. Pues aunque las personas no lo llamen castigo, eso se llama castigo negativo. Bien, que es un tipo de castigo en el que tú le quitas al perro algo bueno que está haciendo en ese momento. Bien, pues ese sería el castigo del que hablamos, ¿no? Pues los perros de aguas son muy sensibles a las correcciones en general, y cuando tú trabajas con un perro de aguas, la presión física y la presión emocional le van muy mal, porque enseguida el perro se bloquea. Esto es algo, por ejemplo, que no ocurre con un labrador o con un pastor alemán, que son perros que además te entran muy bien a la presión, porque están muy hechos a la presión, genéticamente están preparados para gestionarlo correctamente y no se vienen abajo para nada. Entonces tú puedes inclinarte encima, puedes meterle una carga corporal a un perro, a un pastor alemán, le puedes incluso sujetar del collar y llevar a otro sitio y todo bien. Es decir, que tú con otro tipo de perros puedes utilizar las correcciones como tal, pero con el perro de aguas no. Entonces es más importante con el perro de aguas simplemente decir y mencionar esto no se hace y rápidamente desviar al perro a lo que sí se hace. A nivel de educación, los perros de aguas funcionan mucho mejor con una educación basada en la construcción de conductas.
lógicamente basada en refuerzo positivo, porque aquí siempre estamos con el mismo debate. No, es que hay que educar en positivo. Ya, es que la educación en positivo también conlleva correcciones. Lo que pasa es que tú puedes corregir al perro de muchas formas. Y al perro de aguas, en caso de que esté haciendo algo que no debe, tú le puedes decir, no, esto no, esto no se hace. Se lo dices, le retiras de eso y le ofreces una conducta alternativa que sí pueda poner en práctica, y una vez que la pone en práctica la refuerzas, lo premias, le dedicas un tiempo al perro, le dedicas unos segundos allí para interactuar con él en esa conducta que le estás ofreciendo alternativa, ¿no? Sin embargo, el hecho de cortar, corregir, no, vete y ya está, no le suele sentar muy bien porque no suele aprender. No es que le siente mal porque, uy, madre mía, trauma para siempre. No exageremos tampoco, no seamos aquí ahora huevos de cristal fino, porque no funciona así en general la vida ni la naturaleza. Pero si queremos a un perro sano y nos interesa que el perro aprenda que esto no, pero esto sí, sí tenemos que tener en cuenta la sensibilidad de los perros de aguas español en el aspecto de gestionar una corrección que conlleve presión física o presión emocional. ¿Vale? Porque siempre nos vamos, o la mayoría de la gente, o sea, vosotros nos seguís desde hace tiempo, yo ya comprendo que tenéis una base de conocimientos y que absténganse mentes sensibles de escucharme, ¿no? Así que si me estáis escuchando todos, pues ya tenéis eso superado. Bueno, para los que nos escucháis por primera vez, tenemos un lema en Perros y Punto que es absténganse mentes sensibles de escucharme, porque no suelo maquillar las cosas, no suelo ser demasiado como envuelta en purpurinas, porque me he dado cuenta durante muchos años que cuanto más amable quieres decir las cosas y más todo chupi guay y mariposas por todas partes, al final más malos entendidos hay. Entonces he optado por ser, bueno, también porque naturalmente soy así y digo las cosas de forma directa para que se entiendan bien. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que es como, ay, no, es que vale, perfecto, pues absténganse de escucharme. Salvo esto, pues lo que decíamos de los perros de agua es, si tú quieres con tu perro de aguas conseguir algo, tienes que tener claro el objetivo de la conducta que le quieres conseguir y en base al objetivo dirigirle a esa conducta, construyéndola de forma progresiva y premiando o reforzando las microconductas que llevan a la conducta final. Esa es la forma de educar a un perro de aguas, o es con lo que mejor funciona. Y este es el motivo por el que a lo largo de los últimos años los perros de aguas, habiendo descubierto hace muchos años ya que son perros excepcionales para el trabajo porque tienen una resistencia increíble y una capacidad de aprendizaje súper rápida, hubo un problema gordo en España porque, digamos, las personas profesionales que trabajaban con perros operativos y empezaron a escoger perros de aguas como perros de trabajo, claro, los hacían bajo las metodologías de antes que se utilizaban con los pastores alemanes y los pastores belgas malinois o los belgas a secas, y ese tipo de aprendizaje no le venía bien al perro de aguas y por eso muchos de esos ejemplares se descartaron. ¿Cuáles fueron los que al final acabaron funcionando muy bien? Pues aquellos que sus guías eran más constructivos que corregir por presión, ¿no? Más que no, esto no se hace, era mira esto, vamos por aquí, esto sí, ay, qué bien, guau, 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 ¿no? Entonces es como más bien construir esas conductas. Y los perros de aguas que empezaron con ese tipo de metodologías de aprendizaje resultaron ser excepcionales como perros operativos al servicio, pues, de la sociedad, ¿no? Entre otras cosas. Por eso viene esa polémica, ¿no? Del perro de aguas sí o perro de aguas no. Y esto es muy bonito de saber porque realmente rinden tanto que se pueden utilizar o se les puede como enseñar diferentes funciones. Sobre todo son muy buenos perros para las labores de detección. Entonces, tener a un perro que de repente necesito un perro de búsqueda de sustancias en espacios confinados, fantástico, porque son perros pequeños, muy ágiles y su tamaño y agilidad los hacen como con más capacidad de moverse en esos pequeños espacios, ¿no? Así que tener a un perro de aguas
en detección de sustancias, pues de verdad que es muy cómodo y además muy útil. Y a ellos les encanta y rinden increíblemente bien. Otra cosa que se les da muy bien es, por ejemplo, el agility, y esto ya hablando de deportes, ¿no? Más bien de deportes cañinos que están enfocados pues a competir. Pues, por ejemplo, los deportes como el agility o el deporte OCI, que es obediencia, es como un campeonato de obediencia, están muy bien y el perro de aguas rinde súper bien allí porque realmente le encanta enchufarse en el trabajo. Sin embargo, en este aspecto, como el agility y el OCI, no hace falta que lo pueda hacer cualquier particular, vaya, con su perro. Claro, les enseñan a los perros este tipo de labores, pero teniendo en cuenta demasiado la conducta y casi nada la emoción. Así que ambos deportes, para mi gusto, respecto a tanto a los cocker como a los perros de aguas, ojo, porque hemos vivido a lo largo de estos últimos años con Pablo muchos cockers que nos han llegado con unos niveles de ansiedad extremos y realmente difíciles de corregir, provocados precisamente por hacer agility bien, pero sin tener en cuenta las emociones. Así que el riesgo de la sobreexcitación en un perro de aguas hace que quizá pues el agility y el OCI, si lo vais a hacer con ellos, se tenga más en cuenta el trabajo emocional, los estados de calma, más concentración, digamos, que sobreexcitación en las partidas de rutina, pues precisamente para evitar que el perro viva en un estado de ansiedad permanente y con una expectativa permanente, que eso también aumenta los niveles de cortisol. El estrés no suele ser bueno para ninguno de nosotros si es prolongado, ¿no? El estrés siempre es bueno si es puntual, pero la falta de gestión emocional hace que esa expectativa emocional en los perros se vuelva permanente y eso es muy peligroso. Así que, bueno, pues os recomiendo que si vais a hacer este tipo de cosas, que lo hagáis bajo la supervisión de un profesional y sobre todo teniendo en consideración el control emocional sobre el perro. Vale, vamos a pasar con el perro de aguas sobre la salud que hay detrás de esta raza. No podemos hablar de la felicidad o del equilibrio de un perro si no pasamos por pues, el aspecto de salud de estos perros, porque muchas veces algunas enfermedades o algunos problemas pues, fisiológicos, físicos en general, pueden también generar problemas de conducta, porque el dolor, el malestar o la incomodidad, pues muchas veces pueden apagar al perro y hacerlo apático, otras veces pueden hacer que el perro sea al revés, agresivo, porque se ha dado cuenta que si se le acercan demasiado, yo qué sé, es que hemos vivido a un montón de perros que tenían problemas de agresividad intraespecífica entre perros, pero de repente, ¿no? Entonces, claro, pues mirando el caso, analizando y haciendo preguntas, observando también al perro, nos hemos dado cuenta que físicamente el perro pues tiene alguna anomalía y al ir al veterinario efectivamente se detectaron fuertes dolores. ¿Qué ocurre muchas veces allí? Que a lo mejor el perro tiene, me lo voy a inventar, una lesión en la cadera o una contractura fuerte y toda la vida ha sido un perro sociable y juguetón y de repente pues un día en el parque jugando exactamente igual se le acercó uno de los perros jugando, le tocó en los cuartos traseros y le hizo daño. Es posible que a partir de allí el perro no permita que se le acerquen otros perros en ese contexto porque ha aprendido que si se acercan y le arrollan o le pisan o le mueven, le hacen daño. Entonces de repente el perro empieza a generar una conducta agresiva para intentar aumentar la distancia, ¿no? Para reclamar un poco la distancia de no te acerques, porque se quiere proteger frente a ese toque, movimiento, pisotón, lo que sea, que le va a generar dolor. Y se desarrolla cierta agresividad intraespecífica. Ojo, puede ser también hacia humanos. Imagínate que no te has dado cuenta que tu perro tiene un dolor de algo, te has acercado a él a su cama a hacerle una carantoña fuerte, porque yo muchas veces veo a las personas acariciar a sus perros y es que hasta a mí desde fuera me parece desagradable como para que le parezca agradable al perro. O sea, es que he visto caricias que son como golpes, chopos en la cabeza, pu, 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 ¿no? Todo como
muy bruto, quizá para la sensibilidad de ese perro. Pues si encima ese perro tiene dolores, imagínate que el perro, yo que sé, tiene dolores de cabeza o dolores fuertes de cabeza, porque también los tienen, por cierto, y te acercas allí a hacerle pu, 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 pu en la cabeza. Pues claro que al perro le has sentado como una patada en el orto y no quiere que te vuelvas a acercar a él cuando está en la cama tumbado. ¿Qué pasa? Pues que a la primera, a la segunda te lo acepta, pero a la cuarta te va a empezar a gruñir. Y claro, te sorprendes, nunca he hecho esto, es que nunca jamás en la vida me ha gruñido cuando me he acercado a su cama y ahora sí. Bueno, pues ahí puede ser un potencial motivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tener un perro, también nos tenemos que preocupar por su salud física y cada raza suele tener como algunas tendencias de algunos riesgos de salud, algún tipo de tendencias propias de raza, pues muchas veces vienen por aspectos genéticos. En caso de los perros de aguas, no son perros que tengan como demasiados como, no, es que el perro de aguas, yo qué sé, como por ejemplo el boxer, ¿no? Que suele tener problemas cardiovasculares. Pues en el perro de aguas no es algo tan cantoso, pero sí que tienen, por ejemplo, problemas con la retina, que se llama atrofia progresiva de retina, sí que pueden tener displasia de cadera y de codos, o sea, no todos los ejemplares, no es como un labrador, que si tienes un labrador casi que es una garantía que acabes teniendo displasia en todos los ejemplares. Bueno, aquí no tanto, pero sí que corren ese riesgo. Y luego también pues el hipotiroidismo, ¿no? Así que bueno, suele ser frecuente en esta raza, así que si hay que estar atentos, pues estemos atentos un poco a estas cosas. Luego otro problema de salud que suelen tener estas razas, del que ya hemos hablado, está más relacionado con los cuidados de higiene del pelaje. Sé que parece una chorrada, porque es como, anda ya. Pero si es un perro, no. Hay que cuidar el pelo del perro de aguas porque rápidamente se hacen nudos, la piel, eso pesa, muchas veces al andar y rozarse, claro, los folículos acaban estando como inflamados, doloridos, y ese dolor es desagradable en la vida del perro, así que yo siempre os voy a recomendar que 100% tengáis en cuenta un peluquero cañino o vosotros mismos que aprendáis sobre las necesidades de los cuidados del pelo del perro de aguas y que lo hagáis vosotros en vuestra casa, pero que no descuidéis ese aspecto. Bien, a nivel de comida, yo siempre os recomendaría con un perro de aguas que vayáis probando, porque dado a que al perro no le gustan demasiado los cambios, puede ser que le estéis dando una comida que por hábito le gusta de sabor y se la está comiendo esa y no quiere otra, pero resulta que el perro tiene anemia, porque esa comida no le va bien o no le nutre lo suficiente y hay que cambiar la comida. Pues siempre os voy a recomendar que no os preocupéis demasiado por, ay no, pobrecillo, es que ¿cómo no va a comer hoy? Es que no quiere la comida nueva y claro, le tengo que dar la vieja aunque le vaya mal. No. Vamos a pensar crudamente en el bienestar de nuestros perros y si el perro tiene que estar un día entero sin comer para tener hambre al día siguiente, lo está y no le va a pasar nada y va a empezar a acceder a ese tipo de comida. No le prestéis demasiada atención con este tema porque los perros de aguas también son, como tienen esa tendencia al apego hacia las personas con las que conviven, obviamente también tienen tendencia a desarrollar reclamos de atención, ¿no? Eso se entiende. Pues eso, si de repente estoy allí, ¡ay, porque el perro no come! ¡Ay, madre mía! Y todo el día prestándole atención al momento de la comida, venga a darle de comer de la mano, venga a señalar la comida 400 veces, venga a estar delante de la comida en un estado de preocupación, lo que automáticamente al perro le hace detectarnos a nosotros como en un desequilibrio emocional, pues eso es algo muy contraproducente, ¿no? Para lo que queremos. Así que respecto a la comida, igual seamos más, digamos, objetivos en ese aspecto. El objetivo claramente es el bienestar del perro y si tiene que estar un día o dos sin comer, pues el tercer día comerá y ya le tenemos hecho a la nueva comida y ya le tenemos como con esos cuidados, ¿no? Asegurados y todo lo que conlleva que esté bien nutrido, que al final todo lo demás es siempre acompaña. Si el perro está bien nutrido, todo lo demás siempre acompaña. Así que en conclusión, si crees que el perro de aguas español es solo un perro con rizos bonitos,
te estás perdiendo toda su historia. Mientras otras razas se diseñaban para lucir en salones de la aristocracia, este estaba metido en el barro, en la sierra o incluso en el mar. Era el perro del pueblo, el perro obrero, de pastores, de marineros y de gente que no necesitaba ni estética, ni necesitaba cariñitos, necesitaba resultados y compañeros de trabajo. Le llamaban el turco. Y no porque viniera de Turquía, sino porque todo lo que llegaba por barco y era diferente, recibía ese nombre. Y este perro llegaba trabajando en barcos hacia la península ibérica. Imagina esto, un barco sin poder atracar por la mala mar, lanzan una cuerda al agua y este perro es el que se tira, recoge esa cuerda y nada con el oleaje fuerte hasta el muelle para entregarle a las personas la cuerda y que puedan amarrar al barco al muelle. No era un perro bonito, era un perro imprescindible. Pero aquí viene lo importante para ti. Ese pasado ha creado un perro que no pasea a patrulla, que no ignora las cosas, sino observa lo que ocurre alrededor, que no reacciona porque sí, sino porque tiene que entender lo que está pasando. Y encima tiene un precioso apego hacia las personas que conviven con él. Y por eso muchas veces puedes ver problemas en nuestra sociedad humana como la reactividad en el paseo, la inseguridad o incluso el hiperapego que desemboca en ansiedad por separación. Son los 3 típicos problemas de un perro de aguas español que vive en un piso, pero se pueden tratar y tienen solución. No es que tu perro esté mal, es que tiene una cabeza diseñada para sobrevivir, no para vivir en piloto automático en una ciudad, sino para ser resiliente dado su pasado. Cuando entiendes esto, cambia la forma en la que percibes a tu perro de aguas español. Y por eso he grabado este podcast en el que te explico cómo funciona realmente su mente y cómo equilibrarlo para que deje de vivir en alerta constante y empiece a disfrutar contigo. Así que con todo lo que has aprendido hoy sobre el perro de aguas, espero que tengas una visión de él completamente distinta a la que tenías hace tan solo 1 hora y 15 minutos y que a partir de hoy aprendas más sobre perros, aprendas sobre lo que significan sus señales de comunicación, qué necesidades tiene, cómo interactuar con él para que se sienta comprendido y así puedas conseguir a un perro de aguas perfectamente equilibrado, estable, feliz y sobre todo conectado contigo. Disfruta mucho de tu perro de aguas porque es una raza maravillosa con todas estas características ocultas de las que nadie suele hablar. Así que la vida es muy corta para no disfrutar de tu perro todos los días y os deseo una semana fantástica con vuestros perros. ¡Chao! Yeah. Absténganse mente sensible. No es astrología, no es psicología, es perronología. Let's go. Perronología. No es fantasía, es la ciencia del día a día. Cómo vive tu perro en tu rutina, entre la alfombra, el sillón y la cocina. Instinto natural con adaptación. Yo busco el balance sin restricción. No todo es serio, no todo es control. Pieza sin padres es la opción. No necesito florituras, yo tengo información. Entiendo a mi perro sin una instrucción. No estoy solo, esto es conexión. De casa y corre al flow. Casero montañero, aquí no hay error. Mi ciencia es amor sin ningún pudor. Dedícale 15 minutos, bro, y verás cómo cambia todo el show. Porque el juego y la diversión es la base. Lo baila tu perro y entre su desfase. Estructuro los paseos en 4 fases. Sí, en 4 fases. Gregaría y libertad, luego juego y calma, y regreso con estilo. Eso no es paseo, es un plan creativo. En mi casa soy un experto observador de mi perro con dedicación. Uso sus instintos como navegación para que sobreviva esta loca situación. Cada mirada me dice algo, cada bostezo tiene su significado. Y si tú no lo ves, perronólogo debe ser. No se trata solo de educación, también hay relax sin supervisión. Porque un perro feliz no necesita corrección, necesita comprensión.
fuerza y flow pro. Casero montañero donde voy brillo yo. Mi perro y yo combo imparable. Dedícale 15 minutos, bro. Tu perro lo vale y el vínculo creció. Porque hablarle es diálogo. Y perronología es mi mapa, mi diversión. Así que ya lo sabes. No es solo trabajo y educación. También hay risas, fiesta y conexión. Perronólogo certificado, baby. Hey.